buenas tardes. Aquí son las 5:11. Me imagino que allá en el puerto de Manzanillo, Colima, son las 4:11. Tenemos una hora de diferencia. Con todo gusto, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy nos toca la parte de merceología y la parte de clasificación arancelaria de mercancías. Vamos a dar unos minutitos para ver si se conecta alguien más. Y arrancamos con la presentación correspondiente que el día de hoy traigo para que podamos cubrir los temas relacionados al módulo de práctica y legislación aduanera correspondiente a estos temas que son de mucho interés en el ámbito aduanero y en los procedimientos de comercio exterior e internacional. Estos que derivados de ciertos procedimientos se llevan a cabo para la importación y exportación de mercancías, así como de conocer, pues básicamente su naturaleza, su función, su clasificación como tal, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Aparte de identificar cierto tipo de mercancías bajo el alcance de la normatividad y obviamente de la LIGIE, aparte de cómo clasificarlos de acuerdo a las nomenclaturas correspondientes y del nuevo esquema que se está manejando en las aduanas para poder identificar cualquier tipo de mercancía en particular, ¿sí? Bueno, damos 2 minutos nada más para comenzar y me arranco. Tengo una pregunta, ¿sí se escucha del otro lado el audio? Perfecto, aquí ya estamos pendientes aquí de los muchachos y quién se vaya a conectar ahorita. Ahorita comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy, 15 de febrero del 2025, transmitiendo en vivo aquí desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, para Manzanillo, Colima y para nuestro Instituto ITESCO Campus Manzanillo. Aquí el día de hoy vamos a presentar lo que es la parte de merceología en cuestión al módulo de práctica y legislación aduanera.
correspondiente a este programa educativo. Y pues vamos a comenzar. Dimos algunos minutos para que se pudieran conectar. Con todo gusto, también saludamos a la audiencia que en su momento pues podrá deleitar este video y podrá observar, así como de enriquecer sus conocimientos intelectuales en materia aduanera. Y posteriormente, pues cualquier pregunta o comentario estaremos al pendiente para que en algún momento determinado les respondamos y no se queden con esa duda. Recordemos que nuestra comunidad es básicamente amplia y pues lo que trata es de enriquecerlos de conocimiento a través de estos cursos, a través de estas clases correspondientes prácticas y que se llevan a cabo. Les recuerdo, mi nombre soy el profesor Arturo Segundo Carrillo Nos, y el día de hoy les voy a hablar de lo que es la parte de la merciología y la clasificación arancelarias de mercancías, aquí correspondientes a este módulo. Pues bueno, iniciamos. Quería comentarles antes que nada que básicamente el estudio de las mercancías de comercio exterior, pues es un campo de aplicación pues sumamente amplio, generalizado, que en algún momento determinado nosotros como dependientes, nosotros como estudiosos, nosotros como juristas en materia aduanera, vamos a tener el alcance de poder enriquecernos, estudiar, básicamente investigar, porque básicamente es nuestro compromiso precisamente para poder enriquecernos de todas aquellas mercancías que en algún momento determinado pues no conozcamos, no hayamos tenido algún tipo de socialización, algún tipo de importación en algún momento determinado si nos dedicamos a eso. Pero este tipo de actividades y son interesantes porque todos los días se va aprendiendo pues distintas etapas, distintas nomenclaturas, distintos procedimientos que en algún momento determinado para cierto tipo de mercancías pues nos ayuda a conocer, ¿no? Y a saber de qué manera podemos importarla o en todo caso exportarla. Sin olvidar, obviamente, que recordemos que estas mercancías pudieran estar bajo el amparo de un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial o a un acuerdo complementario o en un acuerdo de reciprocidad, ¿no? Que distintos países de nosotros con los que estamos pues en alianza, ¿verdad? Y llevamos a cabo este comercio, la materia comercial, pues básicamente vamos a tener ese vínculo y pues en algún momento determinado van a haber mercancías que tengan que pagar algunas contribuciones y otras estén reguladas por restricciones o regulaciones de tipo no arancelario, que el día de hoy pretendo explicárselos de alguna manera para que ustedes puedan contextualizar todo este campo de aplicación. Pero bueno, vamos a iniciar con un pequeño resumen general, ¿sí? De qué es lo que en realidad en algún momento determinado debemos de conocer para identificar las mercancías que en algún momento determinado nosotros tengamos alguna relación, ¿sí? Recordemos que nuestros cursos siempre inician con una bonita frase que dice: pasión más visión y acción es la ecuación para el éxito. Pasión, visión y acción es la ecuación para el éxito. Marilyn King, pentatleta olímpica norteamericana, quien en algún momento determinado la postuló, y pues bueno, yo creo que es una de las frases más enriquecedoras, ¿no? Utilizó 3 palabras que en consolidado pues nos dan esa supremacía del éxito, ¿no? Pero recordemos que también hay ciertas necesidades que en algún momento determinado pues debemos de cubrir para llegar a ese punto, ¿no? Ya recuerdo por ahí la pirámide de Abraham Maslow, quien decía que hay que cubrir ciertas necesidades prioritarias para poder llegar pues, al éxito, ¿no? Fisiológicas, de autoestima, de superación, de afecto, ¿sí? Cariño, amor, todas estas en conjunto que en algún momento determinado el ser humano pasa por un proceso de crecimiento y ese crecimiento al final del día pues
lo logra llevar a éxito, siempre y cuando tengamos la disciplina, siempre y cuando tengamos pues ese motivante que nos ayude a llegar a eso. Y es una de las cosas que en nuestro instituto fomentamos, manejamos, y por eso no nos dejamos en algún momento determinado y llevamos a cabo esa diferencia como tal, ¿no? La diferencia es lo que nos identifica de otras instituciones, pero bueno, eso es básicamente parte del enriquecimiento y de los valores que promovemos como instituto. Y pues bueno, vamos a iniciar. Entonces decía yo que vamos a iniciar con un antecedente porque es importante conocer la estructura básica en este marco correspondiente, como podríamos llamarlo como un estado del arte, ¿no? Del poder llegar primero a conocer los términos, la etimología, de dónde estamos partiendo. Y dice ahí precisamente que estos antecedentes dentro del sistema como tal, porque es un sistema que se maneja de manera muy generalizada para varios países, ¿sí? Cuando digo generalizado es porque tiene un alcance de acuerdo a los miembros que componen todo este sistema, pero también se vuelve específico. Entonces, hay la parte generalizada y hay la parte específica. De acuerdo, vuelvo a repetir, a esas mercancías de comercio exterior que en algún momento determinado, pues somos susceptibles de poder, pues en este caso, recepcionar o poder llevar, ¿no? En ese ámbito de los procedimientos correspondientes. Pero dice ahí, es un sistema de clasificación. ¿A qué le llamamos un sistema de clasificación? Pues cuando nosotros decidimos en algún momento determinado identificar qué tipo de mercancías entran en este rol de comercio exterior y que en algún momento determinado llevar un lenguaje que sea homólogo para todos los países y que no cada país ponga una normativa, una nomenclatura, un lenguaje, un código, una numerología, y que esto se vuelva en algún momento determinado como un obstáculo o una barrera de tipo técnico en el momento en que nosotros estemos llevando a cabo pues esa serie de procesos alternativos de manera directa o procedimientos correspondientes en determinados lugares. En este caso en los países que se dedican a la importación o exportación de mercancías. Entonces decía que ese sistema dentro del contexto mundial del comercio, ¿verdad? Pues se ha ido perfeccionando, se ha ido transformando como tal. Recordemos que esto no se ha hecho de la noche a la mañana, como dicen, no, de la mañana hacia la noche, en ese contexto. No. Esto ha llevado un proceso de evolución, de modernización, inclusive de tecnología al día de hoy, que lo vuelve más eficiente como tal, ¿sí? El poder identificar, clasificar en algún momento determinado las mercancías, pues ha llevado una serie de procesos de enriquecimiento, de trabajo, de investigación, y que hoy en día, en la actualidad, el mundo está cambiando relativamente, pues, a pasos agigantados, podría yo decir, porque han pasado, lo puedo decir de esta manera, poco tiempo para que se expanda todas las alternativas posibles con todas las herramientas de poder llevar a cabo pues este tipo de sistemas, ¿no? De este tipo de nomenclaturas que nos ayudan a pues poder identificar estas mercancías al comercio exterior. Y los que nos vamos a dedicar en esto, ¿sí? Pues es un aprendizaje de todos los días, es de manera intelectual, es de manera teórica y es de manera práctica. Cuando ustedes tengan la oportunidad en algún momento determinado de trabajar pues para una agencia aduanal, para una comercializadora, para inclusive como funcionario de gobierno, se van a dar cuenta que este proceso es retroalimentativo de todos los días estar conociendo todo ese tipo de situaciones y fundamentos legales que nos llevan y nos encamina pues para hacer más eficiente pues el procedimiento correspondiente del despacho de mercancías, ¿no? O del proceso que nosotros estemos llevando a cabo de acuerdo a lo que nos dediquemos, ¿no? Para el campo de aplicación. Entonces dice que ese sistema al final del día cumple
una codificación, ¿sí? Porque primero se tuvo que alternar de tal manera de que los países pudiéramos utilizar un lenguaje homólogo, porque estaba muy diversificado. Si les pudiera dar una connotación de hace algunos años, pues ya de algunos años muy, muy atrás, teníamos un promedio de, la teoría básica dice que teníamos un promedio de casi 250 formas de poder clasificar mercancías. Cada país le colocaba una nomenclatura, una numerología, una letra, ¿sí? Se volvió como alfanumérico y en algún momento determinado era un código, pues que cada uno lo aceptaba, ¿no? De acuerdo a esos países que tenían intercambios comerciales. Pero dijeron, ya al final del día, conforme fue pasando el tiempo, pues todos los países empezaron a manejar un mismo lenguaje en el cual ese sistema pues se fue codificando, ¿no? Para las mercancías, ya que veían que las mercancías pues al final del día eran, primero que nada, eran las mismas. Ya podría yo decir que hoy en día pues ya hay distintas mercancías que han surgido, que que han evolucionado, que se han, digamos, transformado, modernizado, y hay nuevas mercancías que se siguen creando al día de hoy que pues esto los coloca en este sistema pues de nuevo alcance, ¿no? Entonces, esa clasificación al final del día, de manera internacional, como lo dice la teoría, pues fue apropiada sobre una base lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues al final del día hay cierto tipo de mercancías, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su especie, de acuerdo a su materia constitutiva, pues que de manera lógica hay que ir ordenándola, clasificándola, para que esto entre dentro de un apartado y podamos relativamente, pues de manera más fácil, poder identificarla. Pero tiene una complejidad porque al final del día no todos los países en algún momento determinado la adoptaron. Paso a paso, poco a poco, fue un proceso de que este mismo lenguaje se fue modernizando, se fue aceptando. Y esto a manera internacional, pues muchos países dentro de sus barreras de tipo arancelario y no arancelario, pues les ha costado básicamente homologarse y en algún momento determinado, pues ser partícipe de este instrumento que les permite pues facilitar todas aquellas operaciones, ¿no? La manera correcta de interpretar y de clasificar es importante porque en la actualidad, cuando uno clasifica mal una mercancía, pues es muy susceptible a que pueda tener sanciones. En este caso, si está llevando a cabo un procedimiento de despacho de mercancías, pues la autoridad aduanera lo puede condicionar porque está cometiendo una infracción, ¿no? A lo mejor un dato general inexacto, a lo mejor una mala clasificación arancelaria lo puede llevar a escenarios pues de pagar contribuciones, más contribuciones, de pagar multas, de pagar sanciones, o en todo caso de que la mercancía le sea retenida por una mala clasificación, ¿verdad? Digo, no es lo mismo clasificar maíz o sorgo o frijoles que clasificar pues metales preciosos, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de una holgura muy grande de que en algún momento determinado, como lo dice, hay una situación lógica, ¿no? No vas a querer clasificar algo, pues a lo mejor de menor importancia a algo de mayor importancia, ¿no? No es lo mismo juguetes, no es lo mismo herramientas, no es lo mismo manufacturas a máquinas industriales, ¿sí? Que tienen un grado de complejidad pues mucho mayor y que en este ámbito pues es importante especificar a lo que se va a utilizar, cómo se va a utilizar, para qué fue creado, cuál es la funcionalidad como tal, ¿no? Pero bueno, la idea era facilitar de alguna manera este sistema y que, pues digamos, conforme pasaban los años, se fuera facilitando y que también esto sirviera como un método de estadística para conocer todo el flujo operacional a lo largo y ancho del mundo, ¿verdad? Con los países que interactuaban,
pues para poder conocer cuáles eran las principales mercancías que tenían un movimiento como tal. Pero bueno, y entonces recordemos que antes de pues la década de los 80, todavía nosotros, México, todavía estábamos en un proceso muy robusto, en un proceso todavía, podría decir, ortodoxo de la mecánica y de los procedimientos como tal, porque nuestro país siempre se ha caracterizado de que tenemos un avance, pero muy lento, confronta de otros países que tal vez la tecnología, inclusive los propios procesos, pues ya los moderniza de una manera más rápida, y nosotros pues vamos aprendiendo conforme van pasando los años y de acuerdo a las necesidades que tenemos. Podría yo mencionar, como lo dice la siguiente lámina, ¿no? Que ha pasado pues por una serie de etapas en donde a estas nomenclaturas se les ha llamado de alguna manera o se les ha identificado de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, vemos que ya de acuerdo a la correlación y de acuerdo a la conectividad, digámoslo así, que tenían estos países, pues dijeron, oye, vamos a celebrar reuniones en donde podamos pues ponernos de acuerdo, ¿no? De esta manera pues nos va a ser más sencillo poder conocer de qué manera tú organizas, identificas mercancías y que sea un lenguaje común para todos. Entonces todo esto lleva un proceso de reuniones, de convenciones, de acuerdo a estos países. Recordemos que estábamos saliendo en la década de los 80s, 90s, y fue un proceso porque todo comienza después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, donde la reestructuración económica pues empieza a tener un auge significativo. Los países, después de los conflictos bélicos, pues empiezan a reorganizar y empiezan a tener pues más comunicación, más empiezan a ceder en ciertos aspectos, hablando del ámbito económico, hablando del ámbito comercial, político, comercial, y pues dijeron, vamos a ponernos las pilas, vamos a hacer reglas, vamos a hacer políticas, vamos a hacer acuerdos que nos ayuden pues a homologar criterios, ¿no? Y vemos ahí que empezó con una nomenclatura que se manejó en la Convención de Ginebra de 1937, ¿sí? Donde en algún momento determinado se sacaba una lista particular de las mercancías que estaban siendo las más pues consumidas, por decirlo así, y digamos empezaron a estructurar pues una base a partir de ahí, de decir pues vamos a identificarlas, vamos a clasificarlas, vamos a colocar una nomenclatura, y posteriormente todo esto fue un proceso de crecimiento, ¿no? Hasta que en el último nivel, como ustedes podrán observarlo, de ese sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que fue el que se adoptó ya en la década de los 90, ¿sí? Recordemos que nuestro país en la década de los 90 pues tuvo un valor simbólico, ¿no? Cuando se adhiere en 1994 al Tratado de Libre Comercio, pues detona todo este sistema como tal, toda esta operacionalidad con Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Y el GATT, el Acuerdo de Aranceles y Comercio, pues sufre una transformación el 1 de enero de 1995, cuando se consolida como la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Estos organismos internacionales generan las pautas y generan las directrices correspondientes para que los países miembros pues puedan tener una mayor eficiencia comercial, y les coloca una serie de reglas a seguir. La idea en particular era que todos pues pudieran, digámoslo así, jugar el mismo juego, pero que nadie tuviera alguna controversia, que sin embargo al día de hoy han habido controversias comerciales, pero pues bueno, hay también se han resuelto en arbitrajes comerciales, que pues los países en algún momento determinado lo piden pues para salir de esas controversias
y que en algún momento determinado las empresas o los gobiernos participan. Pero se consolida, como lo dice ahí, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como lo están viendo en pantalla. Ese fue el nombre que en una primera instancia se le dio, ya consolidado, ya avalado, porque venía, conforme ustedes lo han visto en la gráfica, venía como que rodando la pelota y decían, bueno, pues vamos a ponerle clasificación uniforme del comercio internacional, o vamos a ponerle nomenclatura arancelaria, o vamos a poner nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, ¿no? Pero al final del día, pues dices, oye, no, pues vamos a hacerlo un lenguaje homólogo para que todo el mundo lo empiece a entender. A esto ocurre que este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, pues tiene una estructura base en donde uno puede al alcance, pues empezar a estudiar de manera más estructurada cómo está conformado, ¿sí?, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, ¿sí? Fíjense cómo se expresa sistema armonizado de designar y de codificar mercancías, porque muchos piensan que el decir la palabra clasificar mercancías solo es un contexto base y solo es un contexto de manera más rápida, pero no, trae digámoslo así, un antecedente que lo avala, que lo agrupa, que le da una fuerza, una solidez para que este sistema pues pueda funcionar, ¿no? Digámoslo así, digámoslo de esta manera, trae un fundamento del cual pues se sacó, ¿no?, un origen y no es así que nada más se inventó, como lo decía hace ratito, de la noche a la mañana. Entonces este sistema, como lo pueden ver en pantalla, empezó a estructurarse de esta manera, ¿no? Porque ha habido muchos cambios al día de hoy, en donde inclusive las NICO, ¿sí? Se empiezan el nuevo esquema se empieza a utilizar, ¿no? Que al final del día también se hace con la intención de darle más facilidad a este tipo de sistema o simplificarlo de alguna manera, ¿no? Era el nuevo como el esquema de identificación y codificación de mercancías que lo hacían más vulnerable, en este caso, para cierto tipo de mercancías, para poder identificarlas, ¿no? Porque recordemos otra vez, ha ido en constante cambio. La modernización de los productos hoy en día ya sobrepasan pues la convencionalidad, a veces inclusive lo lógico, ¿sí? Ya no es solamente de pensar en ciertos productos, sino de productos que se han ido creando en la actualidad. Entonces, como ustedes ven, este sistema o esta nomenclatura dice comprende de partidas, subpartidas, códigos, números, secciones, notas de secciones, capítulos, subpartidas, reglas generales, dentro de este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como su acrónimo SADE-CM lo puede postular en la gráfica, ¿no? Entonces, 20 artículos que al final del día, con todos sus anexos, conforman este sistema y sus textos auxiliares. ¿A qué me refiero con esto? Que de acuerdo a esta estructura, no es tan sencillo solamente describir o correlacionar una mercancía, sino que hay mercancía más específica o digamos con un grado de no identificación, que en algún momento determinado lo consideraron, pues estas personas que lo hicieron, quienes lo integraron y dijeron, oye, hay que explicar para este tipo de mercancías, como son las notas explicativas, igual y vemos ahorita, vamos a ver más adelante un ejemplo, pues para que el identificador o la persona que esté en el sistema armonizado codificando mercancías, pues no se vaya a equivocar, porque puede ser que al uso y el sentido lógico pudiera estar confundiendo algún tipo de mercancía cuando no lo es, cuando no tiene la misma funcionalidad o piensa que tiene la misma funcionalidad cuando una mercancía ha sido creado para tal cosa, ¿no? Y esto a su vez, estas reglas generales se dividen en 21 secciones, 96 capítulos, partidas de 4 dígitos y subpartidas,
y de 6 dígitos con sus notas correspondientes. De manera internacional, este proceso homologó a 8 dígitos. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Lo homologó primero a 8, hay quien tenía hasta 10, o no sé si todavía al día de hoy algunos países estén manejando la nomenclatura de 10 dígitos. Y nosotros pues nos quedamos al final del día con 6 y le agregamos 2 para las nuevas nomenclaturas que en algún momento determinado se postularon en la LIGI, ¿sí? Ahorita las vamos a observar. Pero bueno, entonces, para entender esto hay una estructura y esa estructura se divide en cierta temática que nos ayuda a entender cómo está la base y la estructura de este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Pero, profe, ya te estás adelantando porque al final del día, lo que primero necesito conocer, pues, que esas mercancías, como tú lo estás diciendo, tienen un origen como tal, una teoría que nos ayuda a entender el por qué se tienen que clasificar. Sí, ya entendí que los países al final del día lo que trataron era de organizarse, pero ¿de dónde parte todo esto que nos estás platicando? Bueno, y precisamente es ahí cuando entra el contexto y el tema particular de la merciología, ¿sí? En donde dice que, por ejemplo, la merciología es una ciencia o tiene como objeto el estudio de esas mercancías que describen la historia, el origen natural o artificial en algún momento determinado, sus características físicas, densidad, maleabilidad, ductibilidad, conductividad, etcétera. Dice, propiedades, utilización y producción, dice, así como también describe los artículos y señala su origen, modo de obtención y las maneras de su comercio, de acuerdo a la Haga en su momento, ¿sí? De acuerdo a la Administración General de Aduanas, era lo que describía ella. Entonces, no es tan simple decir, esto es un celular, ¿sí? Este celular tiene una funcionalidad, tiene características físicas, es un equipo que en algún momento determinado tiene componentes, ¿sí? Que lo ayudan a poder formar un todo. Y este objeto, en una primera instancia, está formado por distintos materiales, ¿sí? Puede ser que sean materiales naturales, o pueden ser materiales artificiales, o pueden ser otro tipo de materiales que en algún momento determinado necesite ese aparato para poder funcionar, ¿sí? A lo mejor el uso de algún metal que lo lleve a una conductividad, como es el caso de aquellos procesadores, chips, que dentro de sus componentes, pues, utilizan cierto tipo de minerales o ¿cómo se llama? Minerales que en algún momento determinado les da una conductividad. Por ejemplo, en el caso de los chips, nos dicen que tiene un componente de oro que los ayuda a tener mejor conductividad de acuerdo a este organismo como tal, de manera tecnológico, electrónico, etcétera, ¿no? Que lo ayuda a formar parte de sus funciones. Entonces, es conocer con todo el ímpetu como tal las características de las mercancías, su naturaleza, sus componentes, su funcionalidad, para qué sirve, ¿sí? En todo este contexto para que nosotros podamos empezar a clasificar mercancías. Y precisamente la mercadología a eso se refiere, ¿no? Como un neologismo, ¿sí? Que tiene el fin y el objeto de poder, ¿sí? Estudiar, investigar. En algún momento determinado les comentaba, si nos vamos a dedicar a esto, nosotros tenemos una tarea muy básica de poder pues investigar, ¿no? Estudiar qué tipo de producto, qué tipo de mercancía, pues está pretendiendo en algún momento determinado estudiar, investigar, para que conozcamos toda esta serie de atributos que lo componen y podamos tener de esos datos una información precisa y de esa información precisa
poder ya asignarle una nomenclatura, y esta nomenclatura a través del código armonizado, ¿sí? Para que podamos en algún momento determinado descartar si ese sistema, el cual estamos siguiendo, y esa nomenclatura a través de la numerología, a través de la clasificación, nos pueda permitir conocer si es susceptible al pago de contribuciones o debe de cumplir alguna regulación o alguna restricción no arancelaria, ¿sí? Entonces, vamos a parar un momento y vamos a ver un pequeño video que el día de hoy quiero postular para que ustedes puedan observarlo, y podamos pues también tener otro tipo de visualización de manera gráfica, de manera multimedia, y que no sea también solo teórico, sino que tengamos el abanico de oportunidad de poder pensar, idear, de cómo es que este sistema funciona y la merciología cómo entra en función, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a proyectar, esperemos que se pueda escuchar. Estoy aquí, a ver, ahorita se los coloco. Recordemos que este tipo de cursos es, pues básicamente argumentativos, explicativos, de exposición, pero también nos gusta enriquecerlo con multimedia para que ustedes puedan en algún momento dado, pues, asimilarlos, ¿no? Voy a volver a proyectar. Vamos a ver si se puede escuchar aquí. ¿Dónde estoy? Primero vamos a ver el video de qué es la merceología y cómo funciona, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya estoy proyectando ahí en tiempo real. Decidí elegir este tipo de videos porque considero que ustedes de manera más gráfica, visual, pueden tener un grado de conocimiento y pues de aprendizaje mucho mayor. Vamos a ver. Ahora sí, nos vamos a la parte que estamos proyectando. Y pues bueno, vamos a darle clic a ver si... Vamos a verlo grandecito. Ahí está. En esta ocasión vamos a hablar de qué es la merceología aduanera y cómo lo puedes usar para tus operaciones de importación y de exportación. La merceología, también llamada química aduanal o química aduanera, es una ciencia que estudia la naturaleza, origen, composición o función de las mercancías. Es decir, cuando tú vas a exportar o vas a importar, cada mercancía es diferente. Imagina una pelota, imagínate un balón. El balón puede ser de fútbol americano, puede ser de fútbol tradicional. El balón puede ser de un material de plástico o puede ser de cuero. Estas dos cosas hacen diferentes a tus mercancías. O imagina que tú estás comprando una pluma fuente o una pluma de adorno. En el caso de algunos bolígrafos pueden ser para escribir. Su naturaleza y su función son diferentes a una pluma que es de oro y es de adorno y que no se utiliza para escribir, sino que se utiliza de adorno. Esto te describe la merceología, pero vamos a regresar a qué significa. Merceología es una ciencia porque estudia, es decir, se hacen una serie de análisis químicos, análisis biológicos para saber cuál es la diferencia entre una mercancía y otra. Porque a simple vista no puedes saber la diferencia entre una seda y un poliéster. Es algo totalmente distinto. Pero ¿por qué es importante saber la merceología? Porque para la clasificación arancelaria utilizamos esta herramienta de merceología. ¿Cómo sabes la diferencia entre una mula y un burdégano? ¿Cómo sabes la diferencia entre un burro y una mula? Tienes forzosamente, para clasificar tus mercancías dentro del código que viene en las leyes, debes de saberlas estudiar, y normalmente la merceología parte de fichas técnicas donde te explican todas las características importantes de cada mercancía, cuánto pesa, qué color tiene, cómo se usa, y en función de eso la merceología nos va a permitir hacer la clasificación arancelaria. Claro que no va a ser lo mismo, por ejemplo,
ejemplo, un café normal a un café kosher. Y entonces los impuestos que va a pagar un café normal o un café verde o un café tostado o un café molido van a ser diferentes a un café kosher que se destina a la comunidad judía. Puede haber diferencias en un impuesto de 15, 30 o 100% gracias a la clasificación arancelaria de las mercancías. O también puede haber multa cuando tú no clasificas bien tus mercancías. Por otra parte, otra definición nos dice que la merciología es la disciplina que estudia las características de las mercancías por su origen animal, vegetal o mineral. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo uso una margarina, puede ser una margarina sintética saborizada o puede ser una margarina verdaderamente de producto animal. Por lo tanto, son dos mercancías que tienen riesgos diferentes y aparte de pagar impuestos diferentes, seguramente tendrán regulaciones diferentes cada una de ellas. Y esto va de acuerdo al código mundial que se utiliza, a la numeración mundial, digamos que es el código de barras internacional que llamamos clasificación arancelaria o tarifa arancelaria. Esto va de acuerdo con el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías que aplica a nivel mundial. Así es que ya lo sabes, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, compartirlo con toda la gente que esté interesada y déjanos tus preguntas sobre nuestros cursos y te mandamos nuestro catálogo de cursos para que puedas cumplir con todos tus objetivos de exportación y de importación. Nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, pues ahí pudimos observar precisamente lo que les estaba comentando, de todas esta serie de circunstancias que se pueden presentar a la hora de poder llevar a cabo la codificación de mercancías y al final del día clasificarlas, ¿no? Debemos de tener muy en claro, antes que nada, que codificar mercancías, yo siempre lo he dicho en todos mis cursos, no es lo mismo que clasificar. El detalle ahí es que codificarlo básicamente es de acuerdo a una estructura, de acuerdo a un apartado, un nivel, y clasificar, básicamente el alcance se le da a los últimos dos dígitos, donde efectivamente ahí sí ya se está determinando si tiene algún grado de vulnerabilidad la mercancía conforme a los impuestos de comercio exterior o, como lo decía el video, alguna situación de regulación o de restricción por parte de alguna autoridad o llevar a cabo un procedimiento que tenga que tener una conexión, ¿no? Esta mercancía. Pero bueno, al final del día, de manera común, coloquial, se le conoce como la clasificación de mercancías, pero yo hago la observación porque ya cuando estás en el ámbito y estás en el estudio, inclusive te vuelves jurista de esta parte de poder estar estudiando mucho la ley, pues te das cuenta que el campo de aplicación es distinto cuando es teórico y cuando es práctico, ¿no? En lo práctico, pues obviamente lo que nos interesa es rápidamente clasificar la mercancía para poder conocer si tiene algún grado de restricción o de regulación o inclusive de prohibición, porque hay mercancías que están obviamente de acuerdo a la LIGI, pues prohibidas, que no se pueden importar bajo al alcance de nada. Y esto, como dice nuestro compañero ahí en el video, pues oportunamente pueden llevar riesgos. Los riesgos, pues, si lo vemos del lado del importador, pues que y en el procedimiento aduanero, pues que pueda ser susceptible a de infracciones y sanciones que pueden ser de tres tipos: administrativa, puede ser en algún momento determinado económica o en todo caso puede ser penal, ¿sí? No penal de fútbol, sino en materia jurídica que en algún momento lo lleve a un escenario pues con las autoridades, ¿no? Y que inclusive pues pueda ser partícipe inclusive de algún delito, ¿sí? Recordemos que el comercio es muy amplio y también recordemos que hay mercancías pues susceptibles
a que independientemente que paguen impuestos o que alguna dependencia de gobierno o alguna institución o algún consejo regulador, pues precisamente los restrinja o los regule, pues ahí hay mercancías que están prohibidas, ¿sí? Podría yo decir que algún tipo de droga, ¿sí? Pues obviamente sí hay drogas que están restringidas de acuerdo pues a la nomenclatura y de acuerdo pues a esos componentes que en algún momento determinado sirven como base para hacer drogas sintéticas, porque recordemos que también algunas de las drogas se utilizan con fines médicos y esos medicamentos pues obviamente tienen regulaciones y restricciones. Regulares que pueden entrar, pero al final del día cumpliendo con toda esa normativa y con todas las formalidades como tal. Ya en la clase pasada les había comentado que hay dos en el despacho aduanero, hay actos y formalidades. Los actos son los procedimientos y las formalidades pues son lo que los documentos amparan, ¿no? Esta puede ser pues a lo mejor una carta de COFEPRIS, un documento que expida alguna autoridad que diga pues este medicamento está regulado, pero pues el importador tiene permiso, ¿no? Tiene una certificación de que se dedica a la producción de medicamentos bajo al alcance de algún componente que pues oportunamente utiliza para poder utilizarlos, ¿verdad? Pero hay una serie de fundamento, de sustento. Y hay mercancías pues también que son reguladas, restringidas en algunos países. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que en otros países sí entren y en otros no, porque pudieran estar afectando pues la producción nacional o pudieran estar poniendo en riesgo la salud pública de algún país, ¿no? Entonces, toda esa serie de consideraciones dentro del contexto de la merceología es importante porque nos ayuda a comprender el por qué se hace, el cómo se hace, con qué se hace, para qué sirve. Entonces, todas esas preguntas nos ayudan a entender de una manera más, como decía por ahí la teoría, de manera lógica, pues este tipo de información que ya después lo podemos con mucho alcance poder codificar y poder clasificar. Vamos ahora a ver el segundo video que nos habla pues del campo de aplicación de algunas mercancías, ¿no? Y en este video, como lo tengo acá, pues es básicamente, la idea es pues también tener una forma diferente de poder y un grado de apreciación diferente de poder conocer este tipo de situaciones, ¿no? Vamos a ver, estoy en aplicación, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir para que podamos observar el siguiente video. Vamos a ver por aquí, compartir. Tenemos aquí aplicación, perfecto. Ok, ya deben de estar visualizando en este momento nuestra pantalla. Ahí está. Y pues bueno, vamos a escucharlo y espero que lo puedan ver y escuchar. Bueno, ahí va. En 3, 2, 1. En este video te vamos a dar algunos ejemplos de la merceología y cómo puedes aplicar la clasificación arancelaria de las mercancías. Pero antes déjame recordarte qué es la clasificación arancelaria de las mercancías en este caso. Resulta que la clasificación es que cada mercancía debe estar con su código correcto y debe estar de acuerdo con lo que sirve cada mercancía, cómo se usa y sus características, debe de estar en el código correcto, en el código arancelario o fracción arancelaria correspondiente. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro esto. En el caso del atún, resulta que hay varios tipos de atún. Está el atún aleta azul, el atún aleta amarilla y el atún del sur. Son 3 atunes totalmente diferentes. Como puedes ver en pantalla, el caso del atún azul es la fracción arancelaria o código arancelario 03019401 y en algunos países no se utilizan solamente estos 8 números, sino que se pueden llegar a utilizar 10. Como puedes ver en pantalla, el atún se importa por cabeza, es decir, por cada atún que importas.
también está exento a la importación y está exento a la exportación. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la clasificación arancelaria? Nos dice cuál es la mercancía incluida. Si tú no sabes la diferencia entre la especie Tunus tinus y la especie Tunus macoili, no vas a poder clasificar en diferentes fracciones tu mercancía, como lo puedes ver en pantalla, el caso del atún del sur. Para eso necesitarías una ficha técnica y quizás algún tipo de estudio por parte de la persona que te está vendiendo el atún o por parte de tus autoridades locales. En este caso no hay una diferencia de impuestos, pero sí puede haber una diferencia exorbitante en materia de regulaciones y normas oficiales mexicanas o las normas de tu país. Déjame poner un tercer ejemplo, que son los peces ornamentales. Los peces ornamentales son aquellos que sirven para tener en pecera o para exhibirlos, es decir, no sirven para comer. Y como te puedes dar cuenta, la importación de estos peces es totalmente diferente. Vamos a poner ahora un segundo ejemplo muy sencillo para que veas el impacto que tiene la merciología. No es lo mismo una vaca lechera a una vaca con pedigrí, porque cuando hablamos de la fracción 01001029001, una vaca lechera es cualquier vaca que da leche. Y ese tipo de vacas forzosamente no tendrían que estar con una clasificación de género de la vaca en especial. En cambio, en el caso de la 01029002, estamos hablando de un pedigrí. En el caso del pedigrí, tú tendrías que explicar con algún documento que es una vaca Holstein o es una vaca de otra marca en particular. Por lo tanto, ahí tendrías que presentar documentos adicionales. Obviamente es diferente una a la otra, porque la vaca con pedigrí sirve para ciertos quesos y la vaca lechera sirve para emitir leche o para dar leche en general. Y el último ejemplo que te quiero dar es un ejemplo de la miel natural. En este caso, la miel natural se clasifica en la 04090001. Es diferente una miel de maple, es diferente una miel sintética y es diferente una miel de agave. Entonces, tendrías que revisar la merciología en la norma oficial mexicana de qué se define aquí como miel natural y mira que puedes pagar por kilo. En este caso, la miel natural se importa o se exporta por kilo y a la importación en México se va a pagar 20% a menos que hubiera algún tratado que diga lo contrario, y en la exportación está exento. Así es que ya lo sabes, así funcionan los ejemplos de clasificación arancelaria y merciología, y nos vemos en un próximo video. No se te olvide suscribirte a nuestro canal, no se te olvide compartirlo con las personas con las que trabajas, con tus socios o con tus propios compañeros de la universidad. Deja tus preguntas y si quieres venir a alguno de nuestros cursos de INSEA, nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, ahí está el segundo video. Déjenme volver a proyectar aquí. Fíjense qué interesante lo que acabamos de escuchar y ver, porque precisamente es lo que les he estado relatando y compartiendo en esta hora de clase, lo importante que es saber clasificar, ya que va a depender mucho la regulación o la restricción que tenga alguna determinada mercancía. Y es que, como decía ahí, no es lo mismo una vaca lechera a una vaca que en su momento esté destinada o con fines o inclusive criada de otra manera, ¿no? Como lo menciona el video. Y en algún momento determinado eso va a, pues, condicionar la importación y, pues, en todo caso, pues, el procedimiento correspondiente, ¿no? En función a eso. Déjeme revisar acá
No encuentro el material correspondiente. ¿Dónde me quedé? A ver, aquí. Ok, aquí estamos. Ok, volvemos a proyectar. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces continuamos con esta presentación. Ya ahí nos dimos cuenta que pues hay ciertas características de las mercancías que van a ser muy importantes para poder clasificar, primero codificarlas y después clasificarlas, como lo mencionaba y lo describe oportunamente el video, ¿no? De ahí nos dimos cuenta que precisamente lo que les estaba platicando desde hace ratito, pues se consolida y argumenta de esa manera para que nosotros mismos podamos tener un grado de conocimiento y ver la complejidad que en algún momento dado representa esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir de la merceología? La merceología es la ciencia que estudia la naturaleza u origen, composición, función de todas las mercancías susceptibles, ¿sí? Al o no de comercio y conforme a ellas su clasificación, encargándose también del conocimiento de las impurezas y falsificaciones y de los métodos para reconocerlas. Es importante entender que la materia constitutiva que cada mercancía está o está elaborada cada mercancía es importante pues saber y tener en cuenta porque de esto va a depender mucho de cómo se vaya a codificar y cómo se vaya a clasificar y qué tipo de regulación vaya a tener. Recuerdo, por ejemplo, en algún momento determinado cuando se clasifica de alguna u otra manera diferente, en las aduanas, como lo decía, o frente a las autoridades aduaneras, es de manera pues sumamente importante, ¿no? Inclusive hace ratito les mencionaba yo la parte administrativa, la parte económica, la parte penal, pero si nos vamos, por ejemplo, en la cuestión administrativa, pues puede ser hasta una cancelación de patente por el hecho de no estar clasificando de manera correcta las mercancías. Y esto a muchos agentes aduanales les ha ocurrido, el hecho de no saber clasificar o de contratar a gente a lo mejor inexperta o no capacitada para este tipo de procedimientos y clasificar de una manera que pueda ser susceptible a que pues tengan una infracción o que estén cometiendo una violación a la ley aduanera y pues la autoridad con todas las de la ley pues le pueda decir, ¿sabes qué? Ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera y aparte el clasificar mal a mí me dice que estás evadiendo impuestos y el hecho de evadir impuestos pues para el SAT o para el Servicio de Administración Tributaria, para Hacienda, que se encarga de recaudar los impuestos al comercio exterior, pues diga, ¿sabes qué? Pues para mí ya es una falta y derivado a tu falta, pues te vamos a tener que llevar a cabo una sanción correspondiente, ¿sí? ¿Y cuál es esa sanción correspondiente? Pues te vamos a tener que cancelar la patente, ¿no? Depende del grado de infracción o de sanción que te vayan a colocar, ¿no? Y esto representa en algún momento determinado pues algo pues sumamente delicado porque imagínate, la patente es pues básicamente el permiso como tal, ¿no? Que te otorgan para que puedas llevar a cabo actividades de comercio exterior y si ya no los tienes, pues simple y sencillamente ya no puedes continuar. Lo que he escuchado que hacen muchos agentes aduanales, a mí en lo personal no me ha tocado estar en una agencia aduanal, pero conocí y escuché de muchos agentes aduanales que en algún momento determinado sufrieron algún tipo de sanción, el cual por decir así, ¿cómo se dice? No los cancelaban, los suspendían, esa es la palabra, los suspendían de manera temporal, pero pues ellos tienen clientes. Imagínate qué es tener clientes y que en tiempo real tengas operación y ya no poder seguir
continuando con este tipo de actividades. ¿Qué hacían? Rentaban la patente de otro agente aduanal y bajo el alcance de eso, pues seguían manteniendo sus clientes mientras la suspensión provisional, pues se les quitaba, ¿no? Ahora, pues el que despachaba era la patente, o sea, era el otro agente aduanal, sin embargo, pues todavía, digámoslo así, ¿no? Migraban a los clientes para el otro lado, pero pues a condición de que seguían siendo los clientes de la otra agencia, ¿no? Y esto en mutuo acuerdo y pues bueno, sin salirse del marco regulatorio. Y esto ocurría mucho, ¿no? En algún momento determinado. Créanme que hasta los mejores se equivocan y esto no, les voy a repetir, no es nada más de hoy, de mañana, sino es constantemente estar retroalimentándose todos los días, estar estudiando pues las nuevas publicaciones, los nuevos acuerdos, las nuevas leyes, si se modifican, si se derogan, si hay nuevos apartados dentro de la ley, que todo esto obviamente se publica en el Diario Oficial de la Federación y los que vamos a estar en constante actividad, pues tenemos que estar pendientes. Créanme que se vuelve un hábito, ¿eh? No crean que se vuelve así como que, híjole, para aprenderme todas las leyes, híjole, en qué momento van a cambiar, en qué momento van a anexar. No, 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 no. Se vuelve un hábito porque ya estás en constante en el campo de aplicación y de repente pues escuchas los boletines, las notas informativas y esto te sirve como un proceso de retroalimentación y al final del día te sabes mover. Pero hay que ir con mucho cuidado, hay que tener muy en cuenta que esto es retroalimentativo todos los días y hay que tener pasión, hay que tener entusiasmo, hay que tener compromiso, hay que tener disciplina para este tipo de situaciones, ¿no? Y es bonito, a mí me ha tocado muchas veces, yo en lo particular fui tramitador de una agencia aduanal, después fui ejecutivo de tráfico y pues todo esto que les estoy platicando en esta clase pues es importante, ¿no? Conocerlo, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Ya muchos de ustedes, me imagino que puedan ver este video dentro del contenido que tenemos en nuestro instituto, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Que todos los días aprende, todos los días se enriquece y es en constante cambio, ¿no? Y al que le gusta esto y le apasiona, es una vocación de servicio y por ahí pues también ustedes se apremian, ¿no? De manera intelectual y de manera económica, porque al final del día esto es una actividad económica, el comercio es una actividad económica que pues también tiene muchos empleados y muchas empresas que interactúan, ¿no? Pero bueno, dice, y luego de ahí también platicarles que la merciología pues como dice ahí, ¿no? La identidad como tal de las mercancías, ¿no? Se establece mediante 3 preguntas básicas, ¿no? Le puedo hacer un close-up aquí para que podamos observar, o si no yo se los leo. Dice, al analizar las mercancías contenidas en la nomenclatura, deben considerarse también los siguientes ámbitos de aplicación. El origen de las mercancías, dice, y obtención, conocido también como materia constitutiva, lo que les estaba platicando hace ratito, por estructura y proceso de elaboración y por función y diseño. Ojo, fíjense cómo el campo de aplicación precisamente de lo que está diciendo, pues conlleva ciertas características, no es tan sencillo, porque hay que saber en qué se utiliza, para qué se utiliza, y de qué está hecho, ¿no? Básicamente esas preguntas es lo que dice. Y luego dice, ¿qué es? ¿De qué está hecho? ¿Y para qué sirve? Eso es lo que yo les venía diciendo. Dice, origen y obtención. Para clasificar las mercancías se debe de conocer el origen y obtención, ¿sí? Y obtención, dado que algunas se extraen directamente de la naturaleza, reino animal, vegetal y mineral, y otras pueden ser, como lo decía el video, de manera sintética, o sea, ya bajo un proceso diferente y con otra materia constitutiva que al final del día pudiese asimilar lo mismo, pero obviamente la materia constitutiva es diferente. Yo no dudo que en un futuro, y creo que ya es próximo, imagínense clasificar
identificar y codificar y clasificar mercancías, pero ya que sean en el ámbito y en el contexto de los alimentos, ¿no? No sé qué tan verdadero sea esto en algunos videos, reels que hemos visto, que ya hay comida hasta sintética, ¿no? Imagínense nada más esto, que al final del día, tan solo por el hecho de ser una materia constitutiva con algunos componentes, pues ahí, y yo creo que de ahí se va a partir, ¿no? Porque si me dices que es un alimento de tal naturaleza, pues al final del día solo es la imagen, la figura, pero la materia con la que está hecho, pues obviamente es diferente. O sea, no lo sé, no lo veo ahorita muy sofisticado en ese ámbito, pero no lo dudo que en otros países ya lo estén comercializando, ¿no? Me ha tocado ver por ahí videos de China, ¿no? Que ya está hacen comida de tipo artificial casi, y pues bueno, ya están en función dentro del comercio, ¿no? Y no dudo que en algún momento determinado pues se pueda hacer extenso eso, ¿no? Y ya por último dice, la estructura y los procesos de elaboración, se debe de considerar el proceso de elaboración a las que fueron sometidas dichas mercancías, se debe de identificar la funcionalidad, ¿sí? Como ya les había comentado, uso o cómo han sido diseñados, y esto tiene relevancia para la clasificación arancelaria. Ojo, ya ven que por eso yo les decía, no es lo mismo decir codificar a clasificar, porque la codificación parte de una estructura y un esbozo, pero ya clasificar, utilizar la palabra clasificar, es porque ya le estamos dando algo específico donde puede estar susceptible al pago de contribuciones o al pago de regulación o de restricción o de prohibición. Entonces, esa es la particularidad que existe. Y de aquí nos vamos a ir, ¿sí?, a la siguiente lámina, donde precisamente es lo que engloba, ¿no? Ahí yo les estoy postulando en la parte de la gráfica qué es, de qué está hecho, cuál es su materia constitutiva, cuál es su uso o su función y para qué sirve, ¿no? Y dice que debemos de contar con todos los elementos necesarios, ¿sí?, definidos para establecer la identidad de las mercancías. Fíjense que en materia jurídica, así como nosotros tenemos una identidad como persona, las mercancías también tienen ese tipo de identidad, ¿sí? Y si tú puedes describir con ciertas características a alguna persona en materia de su identidad, de igual manera es para la mercancía, ¿no? Casi te está diciendo, soy yo, me llamo tal, tengo tantos años y soy, inclusive cuestiones de género, soy hombre o soy mujer. Imagínense para las mercancías, ¿sí? Que pudieran inclusive expresarse y decir, pues me dedico a esto, estoy creado para esto, tengo un material de este tipo, y pues bueno, el ámbito o la función que representan, ¿no? Fíjense, el análisis de las mercancías se fundamenta a través de preguntas esenciales, ¿sí? Cuando nosotros querramos incursionarnos en el mundo de la clasificación arancelaria, debemos de tener en cuenta estas 5 preguntas, ¿no? Importantes, básicas, para poder obtener esos datos e esa información que nos ayuden a determinar a qué campo de aplicación, a qué materia constitutiva, a qué uso o función, de qué está hecho, cómo está hecho, etcétera, 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 para que nosotros podamos inclusive conocer, ¿no? Vean cómo es importante, hay distintos tipos de mercancía dentro del mercado y no es fácil dentro de este sistema, ¿no? Por ahí rápidamente dice, como base para los aranceles aduaneros, obviamente cuánto es lo que tiene que pagar cada mercancía, como base para la recopilación estadística, como base para las reglas de origen. Hace ratito mencionaba en el video y en la diapositiva el origen de las mercancías. Será importante conocer y saber de dónde vienen las mercancías. Es lo mismo una mercancía que viene de China y es lo mismo una mercancía que viene de Indonesia y una mercancía que viene de Estados Unidos y una mercancía que viene de África y una mercancía que viene de México. O sea, será lo mismo. ¿Y qué tal si son similares? ¿O qué tal si son iguales?
pero el origen determina también pues aspectos importantes a considerar en materia de comercio exterior, ¿no? En cuanto a los tratados y acuerdos internacionales. Si no tenemos ningún acuerdo y tratado internacional con algún país y es la misma mercancía que nosotros tenemos una producción en México o que tenemos un proveedor que también viene de Estados Unidos y que nos provee la misma mercancía, ¿será que el de Estados Unidos pague lo mismo igual el de China? No, no van a pagar lo mismo. No van a pagar lo mismo porque si tengo un acuerdo comercial con Estados Unidos y con China no lo tengo, pues igual y le digo a Estados Unidos, oye, yo te cobro el 10% sobre el valor de la mercancía, pero como con China no tengo ningún tratado ni acuerdo comercial, ni un acuerdo de complementación, ni de cooperación, ni de nada, pues discúlpame, pero pues en tu caso inclusive puedes estar hasta restringido o prohibido, no sé, dependiendo, ¿no? Como el caso de Corea del Norte, tiene muchos productos que están prohibidos importar a su país y a pesar de que son productos en algún momento determinado que en otros países pues son hasta de hábito común, en el caso de Corea del Norte no. ¿Por qué? Porque ellos cuidan mucho la parte de la seguridad nacional de su país, ¿no? Y son países que en algún momento determinado, pues dicen no pasa, y si pasa va a estar muy inspeccionado, muy regulado, muy fiscalizado, y si yo lo considero, no entra. Entonces, sí hay productos que ya entran al país y hay otros que no. A lo mejor aquí en México entra de todo, pero en otros países hay una restricción más grande, ¿no? Luego dice, como base para las negociaciones comerciales, lo que les estaba comentando ahorita, por ejemplo, la lista de concesiones arancelarias, acuerdos de libre comercio, de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, tarifas, inclusive dice como base de tarifa de transporte y estadística, de monitoreo de bienes controlados, por ejemplo, desechos, narcóticos, armas químicas, sustancias que agotan la capa de ozono y especies en peligro de extinción. ¿Sí? Por eso les decía hace ratito, hay mercancías que a pesar de que su naturaleza en algún momento determinado pudieran o pensemos que pudieran entrar a México, hay especies en peligro de extinción y son reguladas o en algunos casos restringidas o en algunos casos prohibidas, ¿no? El marfil, por ejemplo, es una mercancía pues que al día de hoy ya es dentro del mercado negro y se vende a muy buen precio, pero en mercados convencionales pues no está prohibida su venta. Y inclusive en algunos países se considera delito por el hecho de estar traficando, ya entra la categoría de un tráfico ilegal de mercancías y de este tipo de material, ¿no? Porque pues algunas especies pues son los únicos que pueden, digamos, de manera natural tener este componente, esta materia constitutiva, este objeto, por decirlo así, pues no sé cómo decirlo ahorita, pero pues son los únicos, ¿no? ¿Y qué hace los cazadores? Por ejemplo, el caso de los rinocerontes, en el caso pues de algunos elefantes que tienen sus colmillos, pues los matan para poder quitarle sus colmillos y estos colmillos pues ya se venden en otras partes del mundo, ¿no? Y a muy buen precio. Pero todo es un comercio de manera ilegal, prohibida, que inclusive fomenta lo ilícito y acaba con algunas especies que pues sí, ya no existen en algún momento, ¿no? O están a punto de desaparecer. Y dice, como elemento vital de las áreas centrales del proceso aduanero en los controles, procedimientos, evaluación de riesgos, tecnología de información y de cumplimiento. Entonces, espero que hasta aquí, hasta este punto, esté siendo enriquecedor de entender el por qué la merciología es importante dentro del ámbito aduanal, dentro del ámbito aduanero, dentro del ámbito inclusive de codificación y de designación de mercancías, de acuerdo al sistema, de acuerdo a la clasificación arancelaria. Ahí nada más en la siguiente diapositiva estamos viendo la evolución que ha llevado todo esto, o la particularidad, ¿no? De poder en algún momento determinado corregir, anexar, modificar ciertos textos, ciertas nomenclaturas que al día de hoy pues ya se están en algún momento dado implementando, ¿no? Y esto es bonito conocerlo, ¿no? Ahí vean la estructura, ahí me voy a tomar el atrevimiento de ver
aquí en México y en ciertas páginas, pues ya tenemos inclusive ciertas páginas web que nos ayudan a poder de manera más rápida y eficiente codificar mercancías y clasificarlas de acuerdo pues a su origen, su especie, su funcionalidad, todo esto que hemos platicado, ¿no? Por ejemplo, vean la nomenclatura de la base prioritaria de donde debemos de partir. Esta estructura está de acuerdo a la LIGI, de acuerdo a la tarifa, ¿sí? De acuerdo a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. ¿Qué es lo primero que tendría yo que conocer? La estructura. La estructura, por decirlo así, va de mayor a menor, o si lo quiero ver de otra manera, de menor a mayor, o de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general. Generalmente siempre se utilizan esas dos palabras, de lo general a lo particular, porque nos ayuda a entender el grado de escala y de nivel al que se debe clasificar, o nos enseña básicamente una guía, un caminito, un nivel 1, nivel 2 y así sucesivamente. Y como ustedes lo están viendo en pantalla, lo primero que debemos de observar que la nomenclatura está de manera estructurada. Primero que nada debemos conocer que cuenta con una sección. Todo está definido primero por una sección. Ahorita vamos a hacer el ejercicio en tiempo real. Después de las secciones, si tú le das clic, por decirlo así, ¿sí? O haces el descarte o presionas sección, por decirlo así, se abre un alcance que el siguiente nivel, por decirlo así, que ustedes están comenzando en este mundo de la merciología o del sistema armonizado o de la clasificación arancelaria, pues dice, oye, después de secciones, ¿qué seguiría? Pues siguen los capítulos. Los capítulos nos van a decir mucha de la información que necesitamos para poder esbozar si nuestra mercancía va dentro de esa nomenclatura, dentro de ese apartado. Y después de los capítulos siguen los subcapítulos. Y después de los subcapítulos, la partida. Y así vamos bajando conforme vamos dosificando, por decirlo de esta manera, nuestra información de acuerdo a la mercancía que tengamos o queremos clasificar, partida, subpartida, luego vienen notas legales de sección y de capítulo, luego vienen notas de subpartida. Hagan de cuenta que es así como que de lo general, lo específico, de lo específico, de lo específico, de lo específico. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas mercancías que sí es necesario tocar ese punto de decir, oye, es similar la mercancía, pero por el hecho de tener un componente diferente, una funcionalidad diferente, es que ya va en otra categoría, por decirlo así. Y luego dice reglas de interpretación. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de algo muy importante, de que el agente aduanal, en este caso, en el momento de despachar una mercancía junto con los dependientes o los tramitadores, si en algún momento determinado llegara a recepcionar una mercancía dentro del recinto fiscal o fiscalizado y no conociera la composición o inclusive no supiera para qué sirve la mercancía, solamente tiene una breve información, ya sea en la factura comercial, ya sea en un packing list, en esta famosa lista, donde vienen ciertas especificaciones, tamaño, peso, color, volumen, yo qué sé, de acuerdo a la mercancía, y aún así nos cueste trabajo el identificar para qué sirve, dónde se aplica, dónde se tendría que clasificar. Recordemos que hay las consultas técnicas. Estas consultas técnicas se llevan a cabo cuando el agente aduanal pues desconoce realmente las características de la mercancía y tiene duda de dónde clasificarlo. Y esa duda le dice, oye, si yo lo digo a clasificar mal, pues ya el profe Arturo ya me dijo que voy a tener sanciones porque es una infracción a la ley aduanera y a la ley de comercio exterior y a todo este ámbito, y en algún momento determinado me voy a meter en un problema, y para no pasar por ese proceso bochornoso, mejor hago uso de un derecho que tengo, que es la consulta técnica, y mejor voy a la aduana, ¿sí? O a mi circunscripción territorial y le pregunto directamente, ¿no? Bajo un oficio,
lo meto y le pregunto, oye, aduana, casi, oye, aduana, la verdad, ando perdido. Aquí está la mercancía, aquí está la especificación, anexo ciertos documentos que te pudieran dar información. Yo, según se clasifica en esta parte, por esto y esto y esto, pero estoy en duda. Necesito que tú me ayudes a aclarar y despejar esa duda de dónde podría yo clasificar esta mercancía. Y oportunamente la Administración General de Aduanas, en este caso, pues ya se encargará con análisis a lo mejor químicos, de manera químicos físicos, de poderes técnicos, inclusive científicos, si fuera el caso, en sus laboratorios, pues de determinar qué tipo de mercancía es, para qué sirve, y te dará toda la información correspondiente, porque es un derecho que tiene la gente aduanal. Tiene esa opción, ¿sí? Esa consulta técnica, y oportunamente pues preguntarle a la aduana, ¿no? Para que en algún momento determinado pues no vaya a fallar. Y después la aduana, en este caso, emitirá un dictamen, y ese dictamen pues le servirá a la gente aduanal para decir, ok, mira, fíjate que yo lo iba a clasificar en la última 02 y al final era la 01, ¿no? Donde dice que sí debía de pagar impuestos o no debía de pagar impuestos. Y que al final del día, pues a lo mejor sí paga y tú ya las ibas a colocar en donde no paga, o al revés, tú la colocaste en donde paga y al final no paga. Y dices, pues bueno, ya estoy más seguro, la coloco en el pedimento, pues la fracción correspondiente, la clasifico en el código tal y ya voy a un despacho y pues oportunamente ya casi que Dios me ampare, ¿no? Que Dios me ampare, porque según lo que dijo la aduana, pues ahí se debe de clasificar, ¿no? Pero fíjense que esto es como una situación común. Les vuelvo a repetir, las mercancías están cambiando constantemente y pues nos hacen dudar, ¿sí? No, ahora sí que sí se vale equivocarse en un momento determinado, pero pues antes de equivocarse, pues agoto el recurso el que tengo, ¿no? Y pues bueno, si se dan cuenta en la pantalla, ahí les puse la tarifa. Ahí en el cursor, no veo el cursor, ¿dónde está el cursor? Ya veo el cursor, no veo el cursor. ¿Dónde está el cursor? Aquí. No se mueve. Bueno, ahí está el cursor. Dice la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que en tiempo real me voy a proyectar. Voy a dejar de proyectar acá. Y ahora voy a proyectar en esta parte donde estoy. Quiero mostrarles la tarifa. Digo, fíjense que ya la tecnología y las herramientas, pues al final del día nos están sirviendo mucho, porque déjenme contarles que yo soy, digamos, pues no pionero, porque todavía estaban los vistas a aduanal, pero sí yo entré como creo que en la segunda generación de todo este procedimiento y todo esto en el ámbito aduanero. A mí me tocó ser tramitador, me costó mucho trabajo, porque todo lo que les he comentado a lo largo de esta hora y media fue un aprendizaje casi de 6 meses. Fue casi cuando el 1 de enero de 1994 le dijeron a México, vas para el Tratado de Libre Comercio y hazle como puedas, pero tienes que estar al nivel. Y a mí casi también me dijeron, órale, vas para adentro y tienes que empezar a estudiar. Tuve a un buen maestro que me dijo, ponte a estudiar la ley aduanera, y lo puedo mencionar en esta transmisión. Mi maestro fue Eleazar Canché, a quien agradezco en algún momento determinado, que me dijo, oye, tienes que ponerte a estudiar, y va a ser tu Biblia la ley aduanera. Y léete las reglas generales, y léete la ley de comercio exterior, y estudiar. Y yo pensaba, yo ya venía con una temática así, pero yo pensaba que esto era una simulación, y decir, no creo, no, sí. ¿Por qué? Me dijo, porque el día que te toque defender la mercancía frente a las autoridades aduaneras, es ahí donde pones todos tus conocimientos en práctica, y ahí a defender la mercancía, porque a nosotros nos interesa quedar bien con el cliente. Y si tú tienes algún recurso jurídico que ellos en algún momento dado tengan una holgura o una laguna, pues ahí tú los vas a poder afrontar y vas a poder defender a la mercancía de una posible multa, una posible sanción, que me tocó y en algún momento determinado lo hicimos. Y fue una experiencia increíble, porque el hecho de debatir jurídicamente es importante, obviamente mediante las formalidades ante las autoridades,
pero bueno, nos tocó en algún momento determinado ganar. ¿Y qué ocurre aquí en el CISEX? Oportunamente, no sé si ya se esté, no sé si ya se esté proyectando. A ver, déjeme ver en la otra computadora cómo vamos. A ver, sí se está proyectando. Ahí está. Fíjense, es una de las opciones. CISEX de Karen, que nos ayuda, pues ahí tenemos a la tarifa, ¿no? De manera ya digital, electrónica, por decirlo de esta manera, en esta página. Y pues aquí nos podemos involucrar, ¿no? En pantalla lo están viendo, porque del lado izquierdo, pues puedo darle clic, ¿sí? Y nos despliega un menú en donde está la sección 01, que pertenece a animales vivos y productos del reino animal, porque es la única sección que va a tener animales vivos y productos del reino animal. Si ustedes revisan todas las demás secciones, no van a encontrar que tenga el tema, ¿sí? Y que no se refiera a lo mismo. Y no me va a dejar mentir la página, ahí está. Vean las demás secciones. ¿Cuántas secciones tenemos? 22 secciones, ¿sí? Pero lean los textos como tal y no van a encontrar otra sección que no diga animales vivos y productos del reino animal. Solo pertenece a la sección 01. Y la sección 01 trae diversos capítulos, ¿sí? Como hace ratito revisamos la nomenclatura, la estructura básica de la nomenclatura, en donde está dividido, ¿no? La sección 01, que es de animales vivos y productos del reino animal, cuenta con 1, 2, 3, 4, 5 capítulos, y cada capítulo tiene su partida correspondiente, y cada partida tiene su subpartida, ¿sí? Y ahí aparece, pues, puede tener partida, subpartida, y la clasificación correspondiente, ¿no? Dice, por ejemplo, ahí el código numérico arancelario 0101-1001, ¿sí? Reproductores de raza pura, en donde dice animales vivos, y en la parte de subcapítulo, caballos, asnos, mulos y burdeganos vivos. Traigo un ejemplo ahorita en la diapositiva, porque yo tampoco sabía que era un burdegano, pero bueno, ahí nos dice pues que, y si le damos clic, ¿no? Ya al código numérico, le damos clic, ya nos despliega pues un resumen de esa partida, de esa subpartida. Ahí lo estamos viendo aquí en el cuadrito: sección, capítulo, partida, subpartida y fracción. En este caso la fracción arancelaria, ¿sí? Correspondiente, dice, está suprimida. La unidad de medida de comercial del que se maneja, por ejemplo, para los caballos es la medida de cabeza, ¿sí? Se mide en cabeza, no se mide en kilos. Dice que a la importación, si fuera el caso de México, se va a cobrar el 16% sobre el valor comercial, y si fuera la exportación, o sea, que nosotros exportemos algún tipo de estos animales, pues va a estar exento a la exportación. O sea, no vamos a pagar impuestos, solamente vamos a pagar impuestos a la importación. Y bueno, ahí dice que si hay restricciones a la importación, en su momento estamos viendo ahorita en tiempo real, pues que está así como tachado, porque anteriormente dice restricciones a la importación. Tenemos todavía la oportunidad de, si no conocemos a qué está restringido, pues nos podemos meter a esta página y ver si tiene en algún momento determinado alguna restricción. Dice certificado zoosanitario de la Zagarpa e inspección en el punto de entrada al país. El certificado se otorga en términos del artículo 7 del acuerdo, previa comprobación del cumplimiento de lo señalado en el HRZ. Dice, esta mercancía deberá verificarse en los puntos de verificación e inspección zoosanitaria ubicados en la franja fronteriza cuando se trate de importaciones vía terrestre, o en las plantas ubicadas en los puertos de entrada cuando se trate de importaciones vía aérea o marítima, ¿sí? Me imagino que está tachada porque hubo cambios a la ley, o hubo algún otro procedimiento correspondiente, o la regla de carácter general o el regla general en materia de comercio exterior, con su acrónimo, pues ya se modificó, ¿no? O se le dio un alcance diferente para este tipo de operaciones, ¿no? Y ahí vemos también si tiene algún acuerdo, tratado comercial con algún país
¿sí? Ahí trae su tabla de los contenidos como tal, si tienen alguna preferencia de tipo arancelario o de alguna restricción. Y así sucesivamente podemos ir jugando o revisando más que nada este tipo de plataformas o de páginas que nos ayudan a poder identificar las mercancías, ¿no? Por ahí inclusive hay animales vivos de especie porcina, bovina, gallina, patos, gansos, pavos, gallipavos, pintadas, dice ahí. Y yo me imagino que es de la especie, de la especie efectivamente de la especie doméstica, vivos, etcétera. Y ahí nos damos cuenta cómo es el campo de aplicación para todo este tipo de mercancías de comercio exterior. Sí, digo, solamente estoy revisando la sección 01. Cuando tengan ustedes la oportunidad y el tiempo de verdad, sería importante que ustedes revisaran cada apartado para que puedan, pues, precisamente identificar o al menos ir socializando la estructura de la tarifa para que no nos quede, digamos, divago de dónde sale, cómo sale, a qué grupo pertenece, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la explicación correspondiente de esta página. Y me voy a volver a regresar para ir cerrando la clase, ya no nos queda mucho tiempo, donde nos quedamos y poder en algún momento determinado seguir poniendo los ejemplos correspondientes, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido porque ya nos está comiendo el tiempo. A ver, ¿dónde me quedé? A ver, ya no sé dónde me quedé. A ver, no, aquí. Ok, ahí está. Y bueno, ya habíamos platicado esto, la estructura, acabo de explicar lo que es la y ahí está el ejemplo claro, miren, ya de manera más gráfica, dice sección a la que pertenece, dice caballo, al ladito tiene mulo y burdegano, es lo que les decía que se escuchaba algo extraño, pero ya sabemos qué onda con los mulos y los burdeganos, ¿no? Y dice sección animales vivos y productos del reino animal, capítulo 1, animales vivos, partida 0101, porque recuerden que el 01 es de la sección, 01 es del capítulo, caballos, asnos, mulos y burdeganos vivos. La subpartida es la 01001, capítulo, 01 partida, 0, en este caso 02 o 2, pertenece a la subpartida de caballos, si es que queremos buscar un caballo, ¿no? Y también qué tipo de caballo es, y en este caso reproductores de raza pura. Ahí está, ¿cómo se llama? La clasificación y la nomenclatura. Pero oiga, profe, oiga, ¿y cómo se hace esto? Porque ya me dejó ahora sí, ¿de dónde sale un burnegano? Dice que es la combinación de una burra más un caballo, nos da como tal un producto que se llama burdegano. Y la combinación de un burro y una yegua nos da una mula, ¿sí? Yo, de hecho, pensé que todos, bueno, la mayoría de ellos eran iguales, pero no, ahí estamos viendo la diferencia. Oiga, profe, ¿y esto se clasifica en lo mismo? No, o sea, va en la sección, va en el capítulo, en la sección capítulo, pero hay diferencia porque cada uno de estos animalitos es diferente, ¿no? Y entonces ahí están los elementos que les estoy explicando ahorita. Pues ya les había comentado, la nomenclatura, regla general, nota legal, ¿sí? Notas explicativas y notas de aplicación en el dado caso de acuerdo al país, en este caso de México. La clase pasada les mostré la ley de los impuestos generales de importación y exportación, e inclusive lo revisamos en el video de cómo está estructurada, qué información tiene, cómo se lee, ¿sí? Y igual, de cierta forma, oiga, profe, y por ejemplo, aquí en esta gráfica, pues estamos viendo unos tomates frescos y después vemos tomates preparados o conservados y después vemos la famosa ketchup y demás salsas de tomate. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Ahí estamos viendo que cada uno pertenece pues a nomenclaturas diferentes, a códigos diferentes. Y obviamente también van a tener una clasificación diferente y probablemente tengan alguna regulación o restricción por parte de alguna autoridad, ¿no? Y en esto
También hay que comentar que cuando una mercancía, para poder clasificarla y poner en orden la mercancía, se pueden utilizar fichas técnicas, ¿no? Y estas fichas técnicas nos describen básicamente toda la información de manera ordenada, de la composición de los materiales, del qué está hecho, para qué sirve, etcétera, ¿no? Como lo estamos viendo en pantalla, como ejemplo, dice descripción de la mercancía, un par de zapatos tipo mocasín. Nombre del producto, calzado casual, porque recuerden que hay calzado deportivo y calzado casual, y hay otro tipo de calzado, ¿no? Pero en este caso es calzado casual. Color café, talla 28, material del que está compuesto, corte 100% cuero vacuno, forro 100% cuero vacuno, suela 100% caucho sintético. Ojo, la suela es de otro material, el calzado es tipo mocasín y es calzado casual, porque pudiese ser un calzado de la misma composición, pero que en este caso no fuera un calzado tipo mocasín, sino fuera un calzado tipo bota. Entonces ahí cambia también. Características: no tiene puntera metálica de protección, no es construcción weld para hombre, no cubre tobillo, no está concebido por la práctica de algún deporte, aunque de repente vemos si sale una cascarita por ahí comúnmente en el hábito casual, pues nos echamos una cascarita con los zapatos que tengamos, y el punto es jugar, ¿no? Como nos ha ocurrido siempre. Pero bueno, dice, no tiene una banda o aplicación similar. Derivado de esta información, yo ya tengo como la base para poder clasificarlo. Y aquí la merciología se hace muy presente porque nos está describiendo la identificación, la investigación, la clasificación de todos los componentes de la funcionalidad que sirve este tipo de mercancías, ¿sí? Y pues por ahí, como yo les había comentado anteriormente, pues han habido una serie de adecuaciones a las reglas, a las leyes, que nos hacen o nos van a dar pues, mayor eficiencia en el momento en llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿no? Algunas reglas complementarias que se utilizan para el caso de algunas mercancías muy particulares y que van de acuerdo a la misma nomenclatura que les he mencionado, ¿no? Por ejemplo, ahí dice: la Secretaría de Economía dio a conocer los nuevos números de todas fracciones arancelarias con las cuales se clasifican los productos para poder importar o exportarse, cumpliendo con las regulaciones en las aduanas de México. Y ahí es donde yo les decía que aparecen las NICO, o sea, con el acrónimo NICO, que se lee número de identificación comercial, ¿sí? Completa a los 10 dígitos. Recuerden que en el video decía que algunos países, dentro de su estructura, pudieran utilizar solo 6 números, algunos 8 y algunos 10, que generalmente era 8 y 10, ¿sí? En este caso, pues nuestro sistema decidió complementarla con 2 dígitos más, y es la fracción arancelaria que se va a utilizar para este tipo de mercancías, ¿no? Aranceles, regulación no arancelarias, base para general de importación, de balanza comercial de mercancías, según la INEGI, y es el nuevo listado, dice que fue difundido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Principalmente se hacen mecanismos de regulación y control para este tipo de mercancías que es susceptible a que entre a territorio mexicano. Y posteriormente, les digo, toda una serie de instrumentos que nos ayudan a identificar la unidad de medida comercial, si paga o impuesto o no al comercio exterior, las notas explicativas, ¿sí? Que de alguna manera te ayudan a enriquecer ciertos componentes, cierta teoría que dentro de la LIGI puede estar y que en algún momento nos sirva para poder construir una teoría y un conocimiento, ¿no? Y dice, cuando se mencionan límites de peso en la presente área se requiere exclusión al peso de las mercancías, ¿sí? Digo, no es lo mismo una lata de duraznos a una cola loca tradicional, son cosas muy diferentes, son cosas que inclusive de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que está hecho, de acuerdo para lo que sirve, por ejemplo, ahí lo que estamos midiendo son el peso de las mercancías, ¿no? Por ejemplo, en una lata de durazno, pues vemos que son gramos, ¿no? Y cierto tipo de gramos, pero es una mercancía comestible. Y para el otro, de igual forma, la unidad de medida es en gramos,
pero es de uso industrial, ¿no? Que sirva para de aplicación o para otro tipo de situación, ¿no? Y ahí, correspondiente a este tipo de textos complementarios que sirven para poder regular o restringir algún tipo de mercancías. En el caso de previa autorización por parte de la Secretaría de Economía, cuando son mercancías que puedan considerarse artículos, dice ahí, completos o terminados, aunque no tengan las características esenciales de los mismos, dice. Las mercancías se importen en una o varias remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuentan con registro de acuerdo al fabricante, ¿no? Una serie de situaciones que se pudieran dar bajo el amparo de este tipo de procedimientos. Ahí está lo que yo les decía, las consultas técnicas, que si bien es cierto, se pueden realizar, ¿no? Dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto. Si se dan cuenta, no tiene la hebilla, así como la conocemos, la hebilla correspondiente a la correa. Solo es la correa, pero no tiene la hebilla. Entonces, podríamos decir, es un cinturón, a lo mejor aquí en la región le digamos correa, y por ahí del centro del norte le digan cinturón, ¿no? Pero no tiene la hebilla, no tiene el componente como tal que lo hace finalizar, está incompleto. Pero ahí dice, esa es una de las reglas generales, ¿no? La regla 2 dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso, dice, incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales, que es un cinturón, ¿sí? Aunque no tenga la hebilla, pero es un cinturón. Y dice, alcanza también al artículo completo terminado, considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado, sin montar todavía, ¿sí? Porque también podría haber esbozos de mercancías, como por ejemplo el componente de una guitarra, pero sin las cuerdas. Ese podría ser también otro ejemplo, ¿sí? Y pues bueno, reglas generales de carácter interpretativo, ¿no? Como lo estamos viendo en los ejemplos. Dice, ejemplo, alfombra de material textil con pelo insertado destinada para uso en un vehículo automóvil. Se clasifica en la partida 57.03, que la describe en una forma más precisa, no en la partida 87.08, que la describe en forma más genérica, ¿sí? Dice que esa alfombra es para vehículo, ¿no? No es una alfombra que pueda servir para otro uso, ¿sí? Esas son las reglas generales interpretativas. Este es otro ejemplo. Vidrio de seguridad sin enmarcar con forma para uso como parabrisas de avión. Posibilidades de clasificación, partida 7007 o la 8803. Dice, no en 8803 como partes para aviones, descripción más genérica. Sí en 7007 como vidrio de seguridad templado o contrachapado con dimensiones y formato para uso en aeronaves. Descripción más específicas. No puede entrar como una parte de un avión, sino como un vidrio, ¿sí? Como vidrio de seguridad, ¿sí? Para aeronaves. Entonces, vean cuáles son esas especificaciones como tales dentro de las reglas. Dice, este es un juego, juego de peluquería constituido por toallas, tijeras, pinzas eléctricas, cepillo y peine. Ojo, pinzas eléctricas. Vean que todos tienen una nomenclatura diferente, no todos son iguales, claro, es obvio, pero las pinzas eléctricas en la 8510 dice, cuando las reglas 3A y 3B no puedan efectuar la clasificación, las mercancías se clasificarán en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse en cuenta. O sea, cuando no pueda yo clasificarlo en la A o en la B, de acuerdo a lo que vimos en los ejemplos, pues va en una famosa frase que dice otros o otras, ¿no? Principalmente porque no hay algo específico que lo ayude en algún momento determinado, pues a identificarlas como tal. Y así sucesivamente dentro de todo este contexto como tal, ¿no? Dice aquí, de marihuana generada de cannabis, aun cuando esté mezclada con otras semillas. Ojo, ¿no? Y es lo que les decía, de acuerdo a la tarifa y de acuerdo a la ley, pues es una mercancía que sí está prohibida. Y pues bueno, en el caso de México, dice acá. Hasta aquí llegamos.
Espero que haya sido muy enriquecedora la clase. Ahí a los estudiantes correspondientes de nuestro Instituto ITESCO Campus Manzanillo, Colima, y de nuestro foro, nuestro público general que pueda tener la oportunidad de observar esta gran clase. Puedo decir que fue una clase máster que podemos ofrecer a toda la comunidad. Y me despido porque estamos sobre tiempo y les agradezco de verdad cualquier pregunta o comentario ahí en el chat, o en todo caso cuando se sube a la plataforma de YouTube, pues sin temor alguno, les agradezco y pueden hacer sus preguntas. Y con esto voy a concluir la clase. Espero que haya sido de gran enriquecimiento de manera intelectual. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar de mucho de lo que puede ser la merciología y lo que fue la clasificación arancelaria de mercancías, una breve introducción de un campo de aplicación de manera increíble para todo tipo de mercancías. Y pues bueno, me despido. Recuerden, soy el profesor Arturo Segundo Carrillo Nos, docente del Instituto ITESCO Campus Manzanillo, Colima, de manera virtual, y me despido para todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para todo el puerto de Manzanillo, Colima. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Doy por concluida la sesión del día de hoy. Nos vemos en otra sesión. Gracias.